beste ekitaldi bat dok ekintza horren barruan, azkenien honen helburua da divulgatzea, formatzea, zabaltzea, herramienta edo teknologia berriak, bale? Eta kasu honetan, Guma, vale, una nueva actividad surgida en IDECO, en ICA 4 IDECO, ¿vale? En torno a la inteligencia competitiva. Yo la verdad es que solo sé el nombre, bueno, una cosita más, entonces os dejo con IDECO ASA y con Dane Mapela, ¿vale? Entonces después, como siempre hay un café y podemos intercambiar opiniones o lo que queráis, o hacerle preguntas que no os atrevéis a hacerle al público, o hacerle ahí un entecito lo que queráis, ¿vale? Bueno, esan duen bezala, gaurko helburua da, pizkat erakustea ordu batean, ordu bat oso gutxi da daukagun guztia erakusteko, baina behintzat hemendik aldekitea idei batekin zer egin dezakegu. Bueno, un poco lo que comentaba, la idea es, hemos intentado resumir todo en una hora, hacerlo lo más ameno posible, porque dentro de la inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica y demás, pues también hay mucha teoría, pero lo que queremos sobre todo es acercar pues, casos prácticos y que vosotros os vayáis con una idea de, bueno, qué es esto de la inteligencia competitiva, ¿no? Más que nada. Hemos resumido bastante, luego, bueno, pues aquí estamos también en familia, entonces nos adaptamos, cualquier duda que tengáis, levantéis la mano, paramos y a ver que la presentación, bueno, pues trata de ser lo más práctica posible y, bueno, pues sin más, pues empezamos si queréis. Bueno, este es un poco el esquema que hemos preparado, 5 minutos para hablar de nosotros, pues bueno, el burro por delante, como siempre, luego un poco, pues una breve introducción que rondará los 40 minutos, pues ahí dependerá también un poco de las interrupciones que nos hagáis, y luego una última parte de práctica, pero en un par de casos muy concretos, para que veáis vosotros qué funcionalidad puede llegar a tener. Si os enseñamos toda la herramienta, pues tampoco se trata de aburriros y que veáis todo lo que se puede hacer, porque bueno, nos daría la hora de comer y igual hasta la merienda. Entonces un poco también detallando más la historia de dónde viene esto, pues IDECO empezó a hacer la vigilancia tecnológica a Ganovat ya hace un montón de años, sobre todo interesados, pues qué hace mi competencia, a qué ferias va, y bueno, vieron enseguida que se necesitaba una herramienta, pues porque cada vez había tener más información en internet, pues empezaron a utilizar herramientas de terceros que podía haber por aquella época, hasta que dicen, bueno, pues es tanto el volumen que vamos a desarrollar nosotros una herramienta. La finalidad era un uso propio, pero bueno, en un momento dijeron, pues si nos sirve para nosotros, pues igual al entorno de empresas que hay por aquí, pues igual les sirve. Un poco empezó con el boca a boca y tuvo bastante éxito. Ahora os enseñaré pues unas referencias que tenemos de clientes. Bueno, en Guma como tal, y una pincelada muy genérica, lo que es una plataforma online, que de lo que se encarga es de capturar datos de aquellas fuentes que vosotros le marquéis, RSS, Twitter, Facebook, pues, diferentes redes sociales, y para ello usamos agentes y filtros. Luego veremos un ejemplo, pues cómo seguir toda la prensa nacional y europea y aplicando ciertos filtros, pues que en 5 minutos nos permita hacer pues un barrido de todo lo que dicen de esos términos. Eso sería inviable. O sea, tú pones a mirar todos los periódicos día a día y se te va la jornada laboral. Guma ofrece pues, infinidad de opciones y decimos que bueno, le damos libertad al usuario porque es una herramienta que aparece vacía, es completamente parametrizable y el cliente se puede hacer desde inicio hasta fin, pues todo lo que quiera, añadiendo, filtrando y demás. Y luego sobre todo cumple con la norma UNE 166.006 y la 2, que bueno, son las buenas prácticas que nos dicen de cómo hacer esa vigilancia, es decir, pues sistematizar lo que es la captura, luego el filtrado y luego la compartición de datos.
Aquí sí que hemos tenido la suerte que primero surgió lo que es la necesidad, ya estaba procedimentada, ya estaban los equipos montados, y sobre ese flujo que ya hacían, pues se montó el software. Por eso hoy en día pues hemos tenido la suerte de que se adapta perfectamente pues a las buenas prácticas de vigilancia tecnológica. Como decía, estas son pues algunas de las referencias que tenemos. Voy a poner ojo de abajo porque parece que estoy soltando un meeting en estas épocas que estamos. Tampoco os asustéis por el tamaño de clientes, porque tenemos un poco de todo, como veréis. Pues igual una Kutxabank y demás os puede sonar pues que están igual alejadas de vuestro entorno en cuanto a tamaño. Pues el último cliente que se lo hemos implantado es un distribuidor de pollos. O sea, para que veáis también que esto tiene cabida en muchos sectores y muchos tamaños de empresa. La herramienta es la misma para un Orona que para este distribuidor de alimentos, pero lo que vigilan es completamente diferente. Pues a esta persona le interesaba, a esta empresa le interesaba sobre todo pues temas de precios, temas de mercado, temas de competencia. A unas BIOS pues obviamente les interesa más artículos científicos, a Orona igual patentes, y como decía, la herramienta cada uno la hace suya y la parametriza como quiere. Os voy a poner un pequeño vídeo también para que aterricéis. Vamos a utilizar 3 vídeos, pues un poco también para que veáis, son vídeos exagerados, es un poco para poner en contexto en la época que vivimos también. Sarah thought she met the perfect man. Oh no, cute photo of us. Let me take But what she got No, no, that's was the perfect nightmare. what? Yeah, no, not many social media. Oh, this can't be happening. No, not Facebook. Can't find him anywhere. Yeah, no, not many social How am I media. supposed to find pictures of his ex? And Snapchat, WhatsApp, Facebook, he's not on anything? Well, how does he send you a gift pic? He doesn't. I'm only on his Facebook. Oh my god. I don't know what to do. Oh, I took a great picture of my boobs earlier. And I don't know what to send it to. It's gonna be okay. Is it? They don't know what he did last summer because it's not on Facebook. He's untraceable. He's completely off the grid. A ghost, if you will. He's not on Insta, LinkedIn, or Pinterest. And if you think he's on SnapMap, you're crazy. I mean, the man has no digital footprint. He's never even had a MySpace. Who is he? I don't know. No, not Facebook. What? Yeah, no, not many social media. Maybe you like have an opinion on something. How do you voice it? My brother just tell it to the nearest person. What is it? I think it's an actual photo album. Where's the comment section? I think there are people like it. Oh my god. No, this is photos have filters on them. Oh! Get out of there, Sarah. Get out of there now. Lil, you're talking, Sarah. Clearly, he's catfishing you. No. In reverse. Right. Sarah, do you even know what he had for lunch today? No! I'm gonna know. Yes, I love it. Think about it. You can't tag him. Hi guys. Okay, yeah, he's good. Yeah. Anti-social. Coming soon to Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Exagera o no exagera? Que hoy en día no nos damos cuenta, pero nos exponemos mucho, ponemos mucha información, y es de naturaleza humana el investigar, la curiosidad. Yo suelo decir que hasta el peluquero va al Corte Inglés a ver cuánto cobran, a ver pues cómo lo hacen. O sea, es naturaleza humana, y hoy tenemos la suerte, luego veremos, o la desgracia, que tenemos tantos datos que muchas veces nos podemos llegar hasta infoxicar, es decir, joder, tengo tanto que no lo puedo procesar. Y aquí os hemos rescatado algunos de los ejemplos, pues para que veáis
que bueno, esto de la inteligencia competitiva, de la vigilancia tecnológica, pues como he dicho, es casi una característica humana, ¿no? Ver lo que está haciendo el vecino. En el siglo XIV, pues los pescadores vascos que tenían pues gran fama, pues eran bueno, pues la referencia a la hora de ir a pescar ballenas, pues tenían pues mucho celo en que no se viesen cómo eran sus barcos, pues dónde estaban los caladeros, pues casi hoy como el setero que va por setas y nadie quiere que le vea dónde está, y muchas veces incluso jugaban al despiste. O el otro ejemplo es el de Lewis, de cómo teniendo la misma información que el resto, él le supo dar otro giro, le dio otro tipo de enfoque. Es un poco cómo convirtió esa información en inteligencia. Y es que cuando saltó la fiebre del oro, pues había multitud de gente que acudía en busca de oro. Es decir, la información es que había oro y había mucha gente que iba. Lewis, ¿qué hizo? Dice, bueno, pues voy a ver qué necesidades tiene toda esa gente, que eso sí que es real, porque el oro puede que lo encuentre, puede que no, pero lo que es cierto es que hay miles de personas buscando oro. Entonces Lewis se centró en proveerles pues, de unos pantalones que hoy en día son famosos, utilizando una tela de campaña, que eran mucho más resistentes, utilizando, pues bueno, fijándose un poco en las necesidades que había por aquel entonces. Entonces, bueno, aparte de pantalones, herramientas y demás. O sea, de primeras contaba con la misma información que el resto, pero él la analizó, digamos, de otra forma, y también lo ponemos como ejemplo de cómo esa inteligencia colaborativa de lo que una persona ve dentro de una empresa con sus ojos, aunque esté viendo lo mismo, es diferente a la otra, y cómo esa comunicación al final pues aporta. ¿Vale? Diferentes ejemplos también, pues la Segunda Guerra Mundial y la constante carrera que había con la máquina Enigma, que era la que cifraba los mensajes alemanes. Pues hay estadísticas que se ve que claramente que cuando mejoraban el algoritmo, le metían un cilindro más a la máquina de cifrado de los alemanes y tardaban 8 meses en descifrarla, pues que los submarinos alemanes pues hundían el doble de barcos que llevaban provisiones a Inglaterra, por ejemplo. Pues ese conocimiento, pues cómo te ayuda en el día a día un poco en casos extremos. Y luego, bueno, pues el tema chino, como bien sabéis, pues que al final lo acaba copiando todo. Empezó con Alemania con un contrato de compra de trenes. En la primera versión participaban solo en la fabricación con un porcentaje pequeño. En la segunda tirada ya ese porcentaje de fabricación China aumentó para acabar haciéndolo completamente ellos. Al final también hasta qué punto pues coger ese conocimiento de un tercero pues de una forma también un poco ética y sostenible. Os voy a poner otro pequeño vídeo, es bastante ilustrativo de cómo va creciendo esto. My favorite mathematical concept is the exponential. It's incredibly important concept. It's incredibly unintuitive, so it's worth taking a minute to think it through. We live in a linear world. If I take 20 steps in a linear world, 1, 2, 3, 4 to 20, I've moved about 20 meters, in other words, about halfway across a football pitch. If I take 20 steps in exponential space, where each step is a doubling of the prior, now it's 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Each step I take doubles all of the steps that have been taken before. And guess what? 20 steps in exponential space gets us to? It gets us to the moon and back. I think it's fair to say that's not intuitive, but why is it relevant? Why even bring it up? The reality of technology, compute performance, connectivity, storage, is that those technologies don't live in a linear world, they live in an exponential world. Compute performance doubles every 2 years. It's famously called Moore's Law, one of the founders of Intel Corporation. And
because compute and storage and connectivity behave like that, then the cost point, price point, and size of compute connect that's available to us drops exponentially. And instead of only seeing connected smart things in enormous multi-billion-dollar factories, like the semiconductor factories I work in, now that capability is available in pill bottles, cars, in rooms. It's available to all of us. So exponentials can no longer be a little niche, high-tech community of folks that understand it and apply it. It needs to be broadly understood, and those who get it will transform their businesses, and those who don't will be left behind. Este vídeo lo hemos incluido también para tener conciencia de lo rápido que va esto. O sea, hablan que cada 2 años se duplica la capacidad de computación. Eso nos abre escenarios, modelos de negocio que te pueden desplazar en poco tiempo. O sea, y no hablamos de empresas pequeñas, o sea, hablamos de empresas como Nokia, que en el 90 era el líder indiscutible de móviles. Tú sacabas un móvil y era Nokia o Motorola, Ericsson, no había nada más. Cuando ven que bueno, hay unos que empiezan con Android y tal, pues tampoco les hacen demasiado caso, ¿no? Y luego ya, pues para cuando se quieren dar cuenta, pues llegan tarde. Llegan tarde, en el 2010, pues toman una decisión, yo creo que más que estratégica, pues cogieron al que estaba libre, que era Windows, para finalmente en 2019 pues rendirse la evidencia y fabricar junto con Android. O sea, imaginaros lo que podría haber sido para Nokia, pues en el 2010, pues haber pivotado correctamente. Hay otros ejemplos, ¿no?, de tecnología. O sea, Airbnb, lo conocéis yo creo que todos vosotros. Airbnb en propiedad no tiene ningún inmueble. O sea, él, al final, basándose en esta tecnología que hemos visto, aplicada pues en una plataforma online, ha conseguido en muy poco tiempo tener un valor mayor que la cadena Marriott de hoteles, que sí que tiene edificios. O sea, vemos cómo esta capacidad de computación, pues como hizo Lewis en su tiempo, no hace falta ser muy grande para en poco tiempo convertirse en un grande. O sea, ya no hablamos de Uber y demás, pues porque bueno, ahí el modelo choca bastante con ciertas legalidades, pero el de Airbnb, o sea, es un claro ejemplo. No tiene en propiedad ningún tipo de edificio, y su modelo de negocio al final es poner en contacto personas que tienen ese espacio con personas que lo demandan. ¿Basados en qué? Pues en esta capacidad de computación que cada vez es más barata y que cada vez te permite la entrada a más sectores. Entonces, este es el esquema más básico de la vigilancia tecnológica o de la inteligencia competitiva. En la parte de la izquierda pues tenemos la palabra sistemático. ¿Por qué? Porque al final, con el día a día, lo que nos pasa es que bueno, pues la licitación pues las vigilamos pues cuando nos acordamos, vamos a entrar a esta página, o vamos a ver la competencia que está haciendo hoy, que hoy tengo un día un poco más tranquilo. No se hace de forma sistemática y, desgraciadamente, o por lo menos a mí siempre me ha pasado, que cuando voy a mirar, pues ya la licitación lleva 3 días y ya voy deprisa y corriendo y mal. Y luego la parte colaborativa, hay que comentar, una empresa por muy pequeña que sea, yo creo que todo el mundo vigila algo. O sea, el informático vigila blog, vigila lenguajes, vigila plataformas, el administrativo vigilará normas, vigilará patentes. Entonces, toda esa parte colaborativa va a hacer que la empresa sea mucho más eficiente. Y bueno, luego le hemos añadido la parte de arriba, ética, pues porque bueno, a veces, sobre todo en el mundo que estamos, pues pueden llegar a pasar ciertas cosas.
Ouais. Une moto, Pologne. Apero, Zénith. Oui, oui, bien. Bien zijn vriendin, Julie de... Voor een liefdesleven. 3, 4... De vierde daar zei ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Alles is Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Het staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 97, last month you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8, Ja. 5, voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €250.000. Ja, eigenlijk. 42. Ja. 6. Ja, dat is wel. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng. Nosotros no llevamos antifaces, no os preocupéis. Cuando enseñamos este vídeo también nos dijeron que 200 euros en alcohol depende en qué zonas de ciertas ciudades, que tampoco es tanto al mes. No sé yo por qué zonas alternará. Bueno, ya habéis visto que al final, pues bueno, está en un poco el otro extremo, pero es un poco el círculo, y con este vídeo ya cerramos, ya no hay más vídeos. Vale, ahora va a empezar la parte más teórica. Es que al final, pues todo el círculo se cierra, es decir, al final nosotros ponemos tanta información que no sabemos quién la va a estar escuchando. Muchas empresas, sobre todo las grandes, también se vigilan a sí mismas, es decir, hay empleados que con muy buena fe pues hacen un vídeo de una línea de "jo, mira dónde estoy trabajando, qué bien, qué sitio más guay", ¿no? Y igual están revelando un montón de secretos industriales que la competencia se los ve. Entonces muchas veces no somos conscientes de ese valor, de esa información que estamos poniendo. Un poco la parte ética que os comentaba es que la vigilancia que hacen herramientas pues tipo Inguma y demás, que son todos datos al final públicos, o sea, no hackeamos, ahí puede haber partes de phishing, o sea, y al final muchos recibimos mails de "oye, el banco te pide que cambies la cuenta" y demás, pues esas al final son malas prácticas para obtener datos y hacerlos de forma fraudulenta. Entonces, ¿qué cosas? Un poco ya lo hemos adelantado antes, sobre todo, pues información genérica más referente a la vigilancia que tengamos en nuestro sector, la competencia, yo creo que es el primero que sale siempre, y luego, bueno, pues estamos también en entornos de centros tecnológicos, pues que esa investigación de primer orden requiere de otro tipo de herramientas para vigilar. Luego al final veremos una parte que es la genérica, pues porque entendemos que tampoco conocemos muy bien vuestro perfil, pero es algo que sí que encaja en todo el mundo, pues lo que he dicho, pues el seguir toda la prensa nacional y la de UK haremos. Y luego, claro, nosotros lo que decimos, nosotros somos muy expertos en la herramienta, pero cada uno sabe qué es lo que tiene que vigilar, y es un poco, si ves nuestro portfolio, tenemos clientes de todo tipo, ¿sabes? De Picolín, que hace colchones, hasta Bodegas Torres, que hace vino. ¿Qué tienen en común? Pues esa necesidad de vigilar. Y nosotros al final lo que hacemos es, pues con una escucha activa de los clientes, pues las bios, dicen, ojo, pues nosotros seguimos artículos científicos y nos gustaría poder seguir en PubMed, pues hacer búsquedas de cáncer y demás. Pues al final nosotros lo que les preparamos es la caña para que vayan ellos a pescar. Los beneficios yo creo que son bastante claros, es lo que hemos comentado. Tenemos empresas que pues antes se bajaban 1000 artículos científicos a $20 cada uno y ahora se bajan 300. ¿El por qué? Pues porque empresas de 5000, de 6000 personas, pues al final tú no sabes lo que está descargándose el
el departamento de al lado. Y muchas veces esa investigación es redundante, pero redundante en el sentido malo, porque hoy en día redundancia de datos y bases de datos, pues una CK y demás, estamos hablando de duplicidades, de no ser eficientes. Y simplemente el ordenar eso, decir, bueno, que vigila cada quien, sobre todo también en empresas pequeñitas que tampoco tienen todos los recursos del mundo, pues la eficiencia se dispara porque puedes vigilar más cosas. Al final son cosas bastante de sentido común. O hablando de eficiencia, pues en algunas empresas se está yendo primero al sistema de vigilancia tecnológica antes que a Google. Un ejemplo, en Kutxabank el otro día me dijeron que había un directivo y tengo que hacer una presentación para la semana que viene de blockchain. Tú vas a Google, ves blockchain y te quieres morir porque está en Industria 4.0, está en la banca, está en sanidad, está en todo. ¿Cómo voy a ser yo capaz de filtrar toda esta información para hacerme una presentación? Se mete en la plataforma y ahí le aparecen 20 ya filtradas por una persona que es especialista de blockchain, tiene ya bastantes menos y está relacionado con lo que realmente busca, incluso le puede llamar, decir, oye, pues esto, ¿por qué lo has puesto? ¿O cuál me recomiendas tú para este tipo de presentación? Al final aquí hemos puesto costes, pues bueno, porque al final también son licencias que va a la cuenta de resultados y los ROI sobre todo vienen por el tema de eficiencia y sobre todo la que nos gusta, bueno, está un poco detrás. Una frase que veréis después es la no información cuánto cuesta, ¿no? O sea, una oportunidad, un coste de oportunidad, pues al final es muy difícil de valorarlo. Aquí hacemos una breve comparación de dos tipos de herramientas, pues más generalistas que puedes encontrar de forma gratuita, pues cuando estás empezando y te pica, dices, bueno, pues para ver qué tipo de información puedo ir sacando y demás, y luego ya software profesional que está sobre todo adaptado ya a la norma UNE, que tiene buenas prácticas, que tiene experiencia, que sabes qué necesita y qué es lo que te va a hacer más, digamos, eficiente a la hora de hacer las búsquedas, ¿vale? Porque digamos que tiene ya todo el flujo implementado, el tema de la captura, el curado de información y la diseminación. Al final es un flujo que va de arriba a abajo, que bueno, que el software generalista al final son pequeñas islas, que cuando una persona lo usa, pues para ciertas cosas muy concretas, pues igual sí que le sirve, pero ya cuando lo quieres llevar y compartir en equipos, pues es un poco más complicado. Cuando quieres buscar una cosa más específica, licitaciones, o cuando quieres buscar pues artículos científicos, está más limitado. Esta es un poco la frase que decíamos. Y evaluar el precio de la información es difícil, el de la no información, pues preguntárselo a Nokia, a ver cómo ha tenido que pivotar. Bueno, al final esto es un pequeño esquema de lo que hemos visto en las diferentes empresas, de al final quién es el que toma la decisión dentro de la empresa, que suele ser la dirección, pues un poco el departamento de I+D y el comercial. Y sí que suele estar un poco unido, porque muchas veces el comercial detecta la necesidad, pues muchas veces en los departamentos de innovación también, el tener esa visión de mercado y no tan académica, tan de investigación, pues al final a la empresa, a la dirección, pues le va a ayudar a tomar las decisiones estratégicas, pues por un lado viables y lo más correctas posibles. Bueno, luego aquí pues marketing, depende qué ámbitos, pues también puede llegar a tener peso, pues un poco conectado con el comercial, ¿vale? Los demás también pueden empezar a tener diferente peso cuando lo implementamos. Pues ya hemos dicho que nosotros, pues de inteligencia competitiva y vigilancia en cada uno de los departamentos, se suele empezar por aquí, porque también, bueno, tenemos ejemplos de Orona, pero esos llevan 8 años haciéndolo, ¿vale? Esto también es importante, hacer proyectos pequeños, que vamos a ir viendo un poco la diferencia entre el nivel estratégico y nivel operativo, pero bueno, eso al final, el tema de fuerzas de deportes, pues cuantos más escenarios, más información tienes, pues mejor decisiones vas a tomar, pero bueno, son cosas bastante evidentes.